Pues buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta sexta conferencia de la Red Internacional de Estudios de Parentesco y Familia, RIEFAP. Yo les voy a presentar un poco el contexto de este mismo panel. Nosotros el grupo empezó en el cuarto congreso de la Asociación Latinoamericana en Alas, que realizaron en noviembre de 2020. En ese simposio se presentó un grupo de trabajo con el tema de familias, redes de parentesco y compadrazgo, técnicas de investigación y ejes conceptuales para su abordaje. Y ese, digamos, que fue como el primer pretexto que reunió antropólogos que estaban preocupados e interesados por estas temáticas. Actualmente, dentro de ALAS también está aprobado un grupo de trabajo en donde la mayor parte del cuerpo pues está integrado por miembros de esta red. En total son 19 y el grupo de trabajo se llama Familia, Parentesco en América Latina, Prácticas y Lógicas Culturales. Y ahí están antropólogos tanto de Argentina como de Chile, de Cuba, de México y de Perú. Las instituciones que participan en RIEFAP pues, son de diferentes países. La base es México, convocados por David Robichaud. Todos o la mayoría somos investigadores e investigadoras que tenemos experiencia en el trabajo de campo, pero que privilegiamos la observación participante, la entrevista a profundidad y el método etnográfico. Y ese es uno de nuestros objetivos. También comentarles que formalmente nos establecimos en marzo de 2021, comenzando las actividades, es decir, que ya llevamos 7 meses de trabajo, realizando diferentes encuentros virtuales, actividades y eventos en conjunto. Este seminario se lleva a cabo todos los primeros jueves de cada mes. Si quieren, para aquellos que estén interesados, esa es nuestra fecha y periodicidad. Y en este caso vamos a presentar la sexta conferencia, que está a cargo de Erin, de Edith y de Abraham, pero David Robichaud los presentará con más detalle. En noviembre, que es nuestra próxima conferencia, el primer jueves estará Marisol Pérez Lizaúr, y en diciembre Mercedes González de la Rocha. En enero, considerando los descansos y las vacaciones, vamos a tomar nosotros también un descanso, así es que nos volveremos a ver en febrero con la conferencia de Juan Pablo Ferreiro. Por último, les dejo las redes donde nos pueden ubicar y recibir noticias sobre los diferentes eventos que tenemos. En Facebook, en Instagram y en YouTube. En YouTube nos pueden encontrar y pueden revisar todas las partes y los videos grabados que se han tenido de las participaciones y talleres anteriores. Pues sin más, bienvenidos a todos y a todas, y le paso la palabra a David Robichaud, que pasará con la conferencia. Bueno, muy buenos días. Creo que buenos días para todos todavía por el horario, ¿no? Todavía estamos en la mañana en todos sus lugares que están presentes, particularmente en los países del continente americano. Bueno, es un gusto para mí presentar a los ponentes del día de hoy en este tema sobre territorio y parentesco. En el área maya, esto quizás resalta más a la vista porque ha habido estudios que han descrito en momentos los grupos de parientes como clanes, como linajes, como otras categorías, de acuerdo con la llamada teoría de filiación. Pero también en muchas otras áreas de América Latina, de México y otros países de América Latina, hay una estrecha relación entre el parentesco y el territorio, ¿no? Se ubican ciertos grupos en territorios, por ejemplo, en México se encuentran en pueblos rumbos con un apellido, ¿no? Que viene de la tendencia patrilineal. Yo no digo que eso sea la tendencia en todas partes, pero sí en otros países como en los Andes también, esto ha sido como reportado. Entonces, los expositores ahora han trabajado este tema de forma extensa en distintas investigaciones, tanto en la península de Yucatán como los Altos de Chiapas, ¿no? Bueno, primeramente está la doctora Erin Estrada Lugo, que tiene una formación diversa, primero como bióloga y luego con una maestría en una especialidad en botánica histórica. Ella hizo su maestría con una eminencia, el doctor Efraín Hernández Xolocotzi,
y su tesis, El Códice Florentino, su información etnobotánica, obtuvo la mención honorífica en el certamen Efraín Hernández Xolocotzi en 1980. Es una referencia obligatoria para quien trabaje la botánica en el Códice Florentino. Posteriormente hizo la tesis doctoral en la Universidad Iberoamericana bajo mi dirección y trabajó precisamente el tema sobre el cual va a presentar el día de hoy. Pero también después de la tesis que terminó en 2005, se ha profundizado en estos temas tanto en Quintana Roo como en los Altos de Chiapas. Actualmente es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Sur en la unidad de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Bueno, también está la doctora Edith Cervantes Trejo, que también tiene una formación diversa, que fue primero ingeniero agrónomo especialista en suelos, luego hizo la maestría en desarrollo rural en Chapingo, en la Universidad Autónoma de Chapingo, y después ahí presentó la tesis sobre organización territorial en San Juan Chamula, que obtuvo una mención honorífica a su tesis, ¿no? Posteriormente hizo el doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Colegio de la Frontera Sur bajo la dirección de la doctora Irina Estrada. También está el doctor Abraham Santis Gómez, es investigador celtal, originario del municipio de Ochuc, Chiapas, un lugar que ha sido estudiado por diversos antropólogos, ¿no? Tiene una licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro en Ciencias de Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo y ahí obtuvo el premio Arturo Fregoso Urbina por la mejor tesis en programas de posgrado en 2009. Bien, ha sido investigador, perdón, eso fue el doctorado lo tiene en Ciencias de Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo en 2018 y ha trabajado desde la tesis de maestría en docencia e investigación en la Universidad Intercultural de Chiapas y ha colaborado en algunos proyectos de investigación en el Colegio de la Frontera Sur. De hecho, los expositores de ahora participan en un libro colectivo que va a salir muy pronto y sobre el cual daremos más información más adelante. Bueno, sin más, doy la palabra a nuestros expositores. Va a comenzar con la intervención de la doctora Irina Estrada. Ella ya llevaría la secuencia del resto de la presentación. Muchas gracias a todos por su presencia y gracias por los expositores por aceptar esta invitación. Pues muchísimas gracias a mis colegas. David, también muchas gracias y pues estoy muy contenta de poder compartir este foro con Edith y con Abraham en este tema que para mí es importante, sobre todo con la demanda que tenemos como investigadores en instituciones como el Ecosur, o pues sí, sobre todo como el Ecosur, donde nos piden tener un impacto en nuestras investigaciones y es importante tener presente estas maneras, formas en la que los grupos, sobre todo de la parte sur de nuestro país, se organizan. Entonces, pues como señaló David, hoy queremos presentar un mayor acercamiento a este tipo de grupos patrilineales. En específico sobre la península, en el centro de Quintana Roo, con los llamados macehuales, que estuvieron en la guerra de castas. Las nuevas generaciones vienen de sus abuelitos y bisabuelos de esta guerra de castas. Y en los Altos de Chiapas,
ya nos hablará Edith y Abraham. ¿Me das la siguiente, por favor? A mí, bueno, voy a hacer una súper breve resumen histórico sobre los mayas en general y en particular para ir rastreando esta unidad a la que se le llamó Chival. ¿Me das la siguiente, por favor? Entonces, con una serie de trabajos de arqueólogos, historiadores, sobre todo lingüistas, en base a los trabajos de Fray Diego de Landa y a los glifos, ellos empezaron a ver que había, bueno, que en principio el sistema de parentesco era y yo digo que es, muy importante en la sociedad maya. Y lo otro, empezaron a identificar una serie de unidades a las que les llamaron linaje, luego les llamaron familias extensas o linaje, no linaje como tal, pero bueno, porque vieron con los datos arqueológicos que había secciones que tenían intervención tanto política como social y económica. Bueno, recordemos que el linaje es ascendencia o descendencia desde el padre, sería patrilineal, desde la madre matrilineal. Pero lo que aquí quiero destacar es que con el trabajo etnográfico que hemos realizado, destacar ¿a qué le llamamos parentesco? Es con lo que las personas hacen, o sea, sus comportamientos, y lo vemos en la transmisión de los derechos y de bienes, el patrón de residencia, la formación de grupos de acción, esto es, qué actividades tienen y con quién hacen qué, para entender pues esta relación entre los mayas y el territorio que habitan y reproducen. Entonces, parto esta presentación con la pregunta de si las maneras en las que encontramos ahora en su organización social, en su sistema de parentesco actual, es qué tanto a nivel histórico está o desde cuándo está. ¿Me das la siguiente, por favor? Sabemos de los mayas de la península que ellos estuvieron en 3 zonas de la península, la del sur, en las tierras altas de Guatemala y Chiapas y la llanura costera del Pacífico y la mitad occidental del Salvador, donde tuvieron una influencia fuerte de los mexicas. La segunda, que es la parte central, donde encontramos Tikal, encontramos las grandes, estas pirámides muy bonitas y una selva también exuberante todavía. La parte central en el departamento de Petén, de Guatemala, Tabasco y el sur de Campeche y Belice. Y la zona norte, que viene siendo la llanura costera, caliza, o sea, no hay suelos, hay cenotes, también hay selva, pero bueno, ahora, de la península de Yucatán. También sabemos que ellos realizaban la agricultura de roza, tumba y quema, hacían una variedad de colecta de diversos materiales de la selva para cubrir X número de necesidades, fibras, construcción, tintes, etc. De especial importancia era la recolección de la resina del árbol del copal y cortezas de otros árboles para darle sabor a su bebida, que era el balché. Aún hoy en día se registra, por ejemplo, en la zona de los Lacandones, que se hace la colecta de una corteza justo para hacer una bebida ritual. ¿Me das la siguiente, por favor? Pero, ¿qué nos dicen sobre el parentesco los historiadores, los arqueólogos? Pues bueno, como ya había mencionado también David, se les mencionaba que eran linajes, porque eran varias familias emparentadas entre sí, habitando bajo el mismo techo o en grupos de viviendas pequeñas que formaban una unidad.
y eran grupos patrilocales. A estos Haviland les llamaba linajes localizados o clanes. Nutini les llamó clanes exógamos patrilineales. Patrilocales se refiere a la forma de residencia. Esto es, la nueva pareja, los nuevos cónyuges residían con la familia del padre del varón. ¿Me das la siguiente, por favor? También con los datos arqueológicos sabemos que este sistema muy temprano de familias extensas patrilocales podía verse en relación con el pueblo que se llamaba Cash o con los señores. Y estas patrilíneas o linajes localizados, luego se observó que se llamaban chivales. Ahora, esta palabrita, ¿qué quiere decir? Los chivales, que estamos viendo desde dónde o desde qué tiempo viene, era la unidad social identificada con el grupo patronímico. Este es eran los Cash o eran los Cruz, bueno, ahora, ¿no? Y la articulación de los individuos de estas unidades, o sea, de los chivales, se daba por las relaciones de parentesco. Y algo muy importante, la propiedad de la tierra. Esto es, tenían influencia y se señalaba quién podía trabajar en qué partes de cierta cantidad de tierra por pertenecer a un chival. Entonces los chivales eran grupos de varones con sus esposas e hijos emparentados patrilinealmente y desplegaban una serie de lazos y actividades de solidaridad, de cooperación, porque realizaban la rosa, tumba y quema. Y este era itinerante. Y para los que no conozcan, y seguramente muchos sí lo saben, realizar la milpa de rosa, tumba y quema requiere mucha fuerza de trabajo y una coordinación muy eficiente. Entonces, estos grupos cooperantes de varones, pues se iban a una milpa, la realizaban y cercana estaba la milpa del hermano, del tío. Entonces, era todo un grupo que cooperaba para hacer las diversas actividades de la milpa, rosa, tumba y quema. Y a su interior, pues estaban conformados por familias extensas. Esto es el papá, el hijo, el papá con los hijos, la mayoría casados, podían vivir en residencias contiguas y a eso se le llamaba chivales. Ahora, este tipo de unidades se han documentado desde los tiempos novohispanos y hasta nuestros días. Claro, ahora han tenido una serie de cambios. O sea, no cuando vamos a la parte central de Quintana Roo, por ejemplo, donde están cerca de 33 comunidades de mayas más iguales, muy pocas personas, y quienes no lo dicen son las personas de tercera edad, se refieren a un pedazo de territorio dentro de los ejidos como sus chivales. Entonces, vemos que esta unidad social ha perdurado desde la colonia y ha seguido con la misma estructura, con grupos locales, unilineales, con el vínculo masculino y que compartían el mismo apelativo y constituían, por lo tanto, grupos de filiación patrilineal exogámico. ¿Me das la siguiente, por favor? En la historia sabemos que la guerra de castas pues despojó y cuestionó la posesión de la tierra de los indígenas mayas. Y durante la guerra de castas y antes, adentrarse a la selva no es fácil, entonces no había tanta control y muchas familias, unidades grandes de familias se iban a la selva donde los sacerdotes no podían llegar.
Entonces, hoy en día, la zona maya, pues volvemos a encontrar ya no estas familias extensas, grandes, sino más bien familias nucleares, donde está el padre y los hijos, o el grupo de los hermanos, o en ocasiones un tío y sus sobrinos, y al igual que en la parte, que en el tiempo novohispano de la colonia, conforma un grupo de varones que se cooperan para hacer, o más bien que se ayudan para hacer las diversas actividades, ¿sí? Lo mismo pasa, como en la antigüedad, que para llevar a cabo la caza, la pesca y algunas actividades rituales es donde podemos visualizar de manera, pues sí, de manera práctica a este grupo llamado Chival. Entonces, como señalaba antes, en el trabajo de campo, a las personas de mayor edad era muy pocas, todavía me referían a el chival como su semilla, la semilla de mis hijos, de los hijos de mis hijos, ¿sí? La mayoría ahora de las personas dicen mi rancho para referirse a algo similar a los chivales. Y ahora, bueno, perdón. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos visualizar esta serie de unidades sociales? Estos son 3 croquis de pueblos que están muy cercanos, que pertenecen a un solo ejido. Es un ejido, imagínense, de 57,000 hectáreas, o sea, es muy grande. Y a él pertenecen estas 3 comunidades. Una de ellas es Chancá, Veracruz, que es uno de los 4 centros que están en la actualidad en la zona maya de Quintana Roo, en la zona central. Y me das la siguiente, por favor. Entonces, al hacer el registro de cómo el parentesco se proyecta, en este caso en los poblados, lo que observamos es esta serie de patrilíneas, o sea, son solares que tienen el mismo apellido, que están en el azul, por ejemplo, los encuentro en los 3 poblados. Y resulta que al estar preguntando con más detalle, pues son hermanos, tíos, hijos, todos con un mismo apellido, ¿sí? Me das la siguiente. Al observar cómo se organizan estos grupos, pues veo que no solo para la milpa pueden estar en Chancá para hacer las actividades, sino que en los grandes rituales, que son cada 2 años, en el centro ceremonial de Chancá, se reúnen o cooperan para cada 2 años abrir el solar puede ser de alguno de los hermanos o el más grande de ellos, y se abre el solar a todas las personas que quieran llegar y se les regala comida. Esto es un tributo a la cruz parlante derivada de la guerra de castas. Entonces, cada 2 años, algunas patrilíneas, bueno, algunos señores con sus solares lo abren a todas las comunidades. Ahora, ¿qué comunidades llegan? Pues las 33, llegan personas de las 33 comunidades de la parte central de Quintana Roo. ¿Me das la siguiente, por favor? Y lo que se ve es que son grupos agnaticios. Ahora, no solo también se pudo ver en los poblados, sino también en las áreas productivas. Encontramos que hay mucha selva, es un ejido de 57,000 hectáreas, como ya lo señalé, y tienen, al momento de estar preguntando e ir y observar, resulta que tienen rumbos y dicen, mi rumbo familiar está por aquí, mi rumbo familiar está por allá. Y me das la siguiente, por favor. Y al mirar a detalle estos rumbos, encuentro la misma manera de organizarse que en los poblados. Esto es, las milpas están conjuntas de los hermanos, los tíos, los sobrinos en su rumbo. Ahora, puede ser que lleguen algún yerno, pero ¿por qué llega algún yerno? Porque puede ser que en su comunidad ya no alcanzó tierra para él
y por lo tanto se puede permitir que ese yerno haga en el mismo rumbo de su suegro la milpa. ¿Me dan la siguiente, por favor? Bueno, ya concluyendo, pues vemos que con los datos que contamos de históricos, arqueológicos, pues la filiación patrilineal para los mayas de la parte central de Quintana Roo es importante y ha estado presente desde la época prehispánica y la época colonial. Fueron familias extensas patrilocales y se relacionaba con la tierra y con la herencia. Eran los espacios productivos. ¿Qué tenemos en la actualidad con los mayas más iguales? Ahora lo que tenemos son también un principio patrilineal muy importante para señalar quién va a heredar la tierra, o sea, los varones, y los grupos agnaticios son, o sea, el pertenecer a un grupo agnaticio es lo que está normando y organizando el territorio, en este caso, de 57,000 hectáreas, que fue elegido en el que con etnografía a detalle se pudo saber todos estos datos. Pero también hay otros elementos, o sea, el trabajo sustenta el principio de posesión de la tierra y el uso de los recursos. El pariente respalda y norma esa posesión. No hablé, pero es muy importante la iglesia maya. O sea, no es como la iglesia que nosotros conocemos, la iglesia católica, sino es una iglesia maya derivada de la guerra de castas, y a través de las ceremonias que se realizan a lo largo de un año, que son aproximadamente como 30 rituales a lo largo de un año agrícola, es el momento en que se legitima la manera en la que está organizado el territorio y en la que se relacionan ellos con la naturaleza para agradecer, fuera una buena cosecha, fuera la lluvia, etc. Ahora, ¿por qué es tan importante? Y yo siempre lo hago énfasis en esto. ¿Por qué es tan importante ver este tipo de unidades sociales en los territorios del sur de nuestro país y de otros países? Porque este tipo de unidades el Estado no los ve. El Estado ni se entera que existen. Y si queremos o nos piden o nos exigen en nuestras instituciones tener un impacto para estas personas, pues lo primero que tenemos que saber es, hombre, ¿qué tipo de familias tenemos? Estas unidades sociales con las que tenemos relaciones de vinculación, pues de dónde vienen, cómo se organizan, porque si no, pues como ha sucedido en muchos casos, muchos proyectos, programas, pues durarán mientras está el dinero. Pero es importante cuando se quiere, en el caso de las grandes selvas que todavía hay de nuestro país, México, seguir conservando, ahí están estas personas, ahí están estas unidades. De ahí la importancia de estudiarlas, de verlas, de saber que están ahí y junto con ellos, con estas personas, pues saber cómo seguir conservando y usando sus recursos que tienen. Gracias. Le vamos a dar ahora la palabra a la doctora Edith. ¿Me das la siguiente, por favor? Hola, buenos días. Pues yo les voy a hablar sobre los mayas de los Altos a través de este tema que es el grupo localizado de parentesco y organización del territorio en la comunidad mayense Celtal y Sosil, Altos de Chiapas. La siguiente, por favor. Los mayas de las tierras altas son pueblos contemporáneos. Estos pueblos contemporáneos, celtales y sostiles, presentan una continuidad en el alto bloque central de Chiapas, que es actualmente la región de los Altos de Chiapas, y están desde épocas prehispánicas. Son pueblos anteriores a la conformación de la América Central Española, y son llamados los mayas de las tierras altas precisamente por estar asentados en el macizo montañoso de los Cuchumatanes, Guatemala, que penetra en Chiapas en su extremo sur para luego formar el alto bloque central.
Hay numerosos registros etnográficos en cuanto a la patrilocalidad de estos grupos mayenses. Y la siguiente. Hay numerosos registros etnográficos en cuanto a la patrilocalidad de estos grupos mayenses. Y la descripción etnográfica más frecuente refiere a que los hombres casados construyen su casa cerca de la vivienda de sus padres, de tal manera que la casa de los ancianos abuelos se encuentra rodeada por otras pertenecientes a sus hijos y a su descendencia. Tal descripción ilustra una unidad social integrada por 3 generaciones de lazo patrilineal que aquí se denomina grupo localizado de parentesco. La siguiente, por favor. Al grupo localizado de parentesco, que es un término adoptado de Robichaud, lo integran los grupos domésticos independientes del padre y de los hijos casados que habitan una unidad de residencia y usufructúan un territorio parcelario. Consideramos cada grupo doméstico independiente algo semejante a la familia nuclear, es decir, aquel que esté integrado por el padre, la madre y su descendencia. Voy a hablar del grupo localizado de parentesco, me voy a referir a él como GLP para disminuir tiempos y dar oportunidad a que el compañero Abraham exponga. Los GLPs han sido reportados etnográficamente en prácticamente todos los grupos lingüísticos indígenas del área mesoamericana de México, Guatemala y el sur de Nicaragua. La siguiente, por favor. La pregunta que se plantea en la exposición es cómo las prácticas de residencia y herencia de la tierra que opera el GLP de manera patrilineal inciden en la organización del territorio de la comunidad y municipio Tzotzil y Celtal de los Altos de Chiapas. Tal pregunta la abordamos a través de las siguientes herramientas metodológicas y conceptuales, que es el parentesco y los principios patrilineales. Es decir, la residencia y o patrilocalidad y la herencia de la tierra bajo normativa patrilineal. Las prácticas, abordamos también, tomamos el concepto de práctica social en los términos que plantea Giddens, es decir, esta relación entre norma, agencia y capacidad. Si bien las prácticas de residencia y herencia en cuestión refieren a una normativa, es la capacidad del agente, del actor, la que hace posible dotar de un terreno para una casa y una parcela de trabajo a cada hijo casado. Es decir, la capacidad es el puede que media entre intenciones y la realización concreta de resultados. Por eso es importante tomar esta relación, no disociarla. Pero, ¿cómo se expresan tales acciones, prácticas sociales en el espacio geográfico? Recurrimos entonces al concepto de espacialidad de la acción social propuesto por Coragio. Él plantea que hay una relación entre un proceso social que está sustentando una configuración territorial. Es decir, aquí se consideran entonces las prácticas sociales reproducidas de patrilocalidad y herencia de la tierra patrilineal como procesos sociales que sustentan configuraciones territoriales. Y muy importante, bajo el contexto de una práctica de propiedad colectiva. También se considera al GLP, al grupo localizado de parentesco, como un sistema de interacción social. ¿Qué quiere decir? Que son relaciones reproducidas entre actores y colectividades organizadas como prácticas sociales regulares. La siguiente, por favor. En esta lámina se presentan las representaciones sociales, no le puedo mover, ¿verdad? Las representaciones sociales de unidades de residencia, de grupos localizados de parentesco.
A mi izquierda está la comunidad de Bachén, que es una comunidad tzotzil perteneciente al municipio tzotzil de Chenaló, y a mi derecha está la comunidad de Azantel, que es una comunidad celtal, perdón, está un grupo de parentesco de Azantel, que pertenece a una comunidad celtal y también, por lo tanto, a un municipio celtal. Revisemos el grupo localizado de parentesco de Bachén, que es el que se encuentra a mi izquierda. En la parte de abajo se presenta la genealogía que muestra 6 grupos domésticos independientes. Los números ausentes, por así decirlo, son las mujeres casadas que viven en las unidades de residencia de sus esposos. Entonces, estos números que están representando la genealogía en la parte de abajo, precisamente indican a los hijos varones casados y su descendencia. Hay una excepción que es el número 2, que es la hija casada. Si nos damos cuenta en la figura de arriba, que es la representación social que hicieron ellos de la unidad de residencia, el número 2, no sé si se note bien, está dentro del número 4, o sea, dentro de la casita del número 4, es decir, a la hija se le da permiso de residir por diferentes problemas que tuvo en ese espacio, pero no tiene un espacio lindado tal como lo tienen, o un espacio heredado tal como lo tienen los otros números correspondientes. La práctica, bueno, en principio, esta unidad de residencia, que es la representación de arriba que está punteada, evidencia un proceso de colonización del vecindario del padre que corresponde, digamos, a la fase de fisión del modelo de Fortes, pero, ojo, en el contexto del grupo de parentesco que nos ocupa. Asimismo, la práctica de propiedad colectiva ejercido por los pueblos originarios conforma un espacio colectivo de vida al no presentar los terrenos heredados por cada grupo doméstico, marcadores físicos o lindes físicos, a diferencia de los espacios compartimentados de la propiedad privada. Las líneas punteadas entonces están únicamente indicando los lindes de cada uno de los espacios donde cada uno de los hijos casados construye su casa. No hay lindes físicos y la representación trata también de mencionar de que todos son parcelas con la misma dimensión para evitar conflictos. En esta unidad de residencia se constituye así un sistema de interacción social con una elevada disponibilidad de presencia o copresencia de las 3 generaciones del lazo patrilineal, que puede incluir o no a otros miembros, en este caso a la hija casada. Así, el GLP de Bachén cuenta con 39 personas, mientras que Azantel alberga a 44 personas. La elevada interacción social de los miembros del grupo localizado de parentesco en este espacio colectivo de vida genera procesos de intercambio de información y sobre todo procesos de socialización de conocimientos. La siguiente, por favor. Si me permiten la siguiente, gracias. En esta gráfica se está representando la herencia patrimonial de la tierra y la configuración espacial del territorio parcelario de un GLP celtal bajo propiedad colectiva. Voy a hablar exclusivamente del grupo localizado del grupo localizado de residencia en relación a las parcelas que cada uno de los hijos casados va obteniendo, que es la figura del lado, bueno, a mi lado izquierdo. Aquí se representa el territorio parcelario de café orgánico
Este corresponde a un grupo denominado CETET y es de la comunidad de Otolte, municipio de Tenejapa, es celtal. La genealogía del GLP de la izquierda, CETET, indica que hay 6 grupos domésticos, están ahí indicados 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esta numeración se corresponde con cada uno de los cuadritos, por así decir, que están arriba en la figura de la izquierda y corresponde a cada una de las parcelas. El 0 es de los padres y así consecutivamente está el 4, 5, 6, 12 y 14. Las hijas, hay un hijo, el 8, que está en el Distrito Federal, y las hijas 9 y 11 viven en la unidad de residencia, pero no tienen tierra, pero no tienen parcela por situaciones que deberíamos de explayar más posteriormente. Entonces, la genealogía trata de representar en relación también con el espacio del territorio parcelario heredado, que es la figura de la izquierda, en la parte de arriba, una herencia progresiva de la tierra, de los espacios de trabajo para conformar el territorio parcelario. Correspondería entonces a la fase de fisión de Fortes, en cada uno de los matrimonios de los hijos. Es importante resaltar que cada grupo doméstico independiente realiza procesos de trabajo de café orgánico en su parcela y decide el destino de la producción de café orgánico. Las labores de cosecha, eso sí, de café, frecuentemente son de ayuda mutua, porque las labores de cosecha implican mucha fuerza de trabajo, incluso intervienen los niños. Las parcelas heredadas, igual que en la unidad de residencia, no presentan lindes físicos al demarcarse bajo la práctica de propiedad colectiva. Al estar las parcelas contiguas, se configura entonces territorialmente un espacio colectivo de vida. Hay un tamaño reducido de los precios, a diferencia de la exposición que hizo Erin, en el sentido que en el área kárstica de Yucatán, en esa parte, hay una agricultura extensiva. Aquí hay un tamaño reducido de los precios, de cada una de las parcelas. Puede ir de 1/4 de hectárea. Hemos encontrado, porque esto corresponde a estudios anteriores, 32 especies aparte del café. Las especies se utilizan para un uso alimenticio, medicinal, etc. En este territorio parcelario, entonces en este espacio, hay una elevada interacción social de diversas labores, en diversas labores del café orgánico, interacción social, más que ocupación de fuerza de trabajo. Esta interacción social, al estar cada uno de los grupos domésticos haciendo prácticas comunes, hay un intercambio de conocimientos muy fuerte y muy valioso, es decir, hay procesos de socialización de conocimientos del trabajo agrícola a distintos niveles intergeneracionales. Y se considera que esta es la base de la continuidad de formas de manejo agrícola, del mantenimiento de las calidades de tierra, aquello que denominamos pomposamente biodiversidad, y de la vigencia de conocimientos hasta la actualidad. El siguiente, por favor. Hay también, aquí en esta gráfica, les voy a hablar sobre las agrupaciones de grupos de GLPs que presentan el mismo HOL-BIL. HOL quiere decir cabeza, BIL nombre, que se adquiere patrilinealmente y que presentan residencia contigua. Están conformados por los abuelos de GLPs, de grupos localizados de parentesco, que son hermanos entre sí. Y le llamamos grupo agnaticio localizado por
el término de agnaticio es un vínculo parental transmitido vía varones. En la parte de abajo es un gogle que trata de representar físicamente la figura de un ejido xol, que es la representación de una parte de este ejido en el área habitacional del ejido de la región norte de Chiapas. Y ahí también se pueden observar los grupos agnaticios que están, digamos, poblando ese ejido. Los Méndez, los López, etcétera, ¿no? Entonces, la patrilinealidad, la patrilocalidad parece un elemento constante en muchas regiones de Chiapas. Ahora bien, cuando hay una carga, digamos, le llaman carga natural dentro de algún territorio, se desprenden agrupaciones de grupos domésticos con el mismo holbil que van a formar nuevos núcleos de población. Puede ser en espacios cada vez más marginales, al interior del municipio. Se tiene que pedir permiso a la presidencia municipal para hacer esta acción o este acto. En la parte izquierda estoy tratando de mostrar cómo se da la colonización del espacio municipal Tzotzil-Izaltal. Se presenta, la parte de arriba es la gráfica de población de 1940, la de en medio es la de 1990 y la de hasta abajo es la del 2010, del 2010. Aquí lo que trato de representar en cada columna es la población de la cabecera municipal, que es un gris clarito y que es pequeño en relación a la población del interior del municipio, que es un gris oscuro. Lo que da cuenta esta parte de la colonización del territorio del municipio Tzotzil a través de estas décadas o de estos momentos es un crecimiento de núcleos de población disperso, contrario a la concentración de las cabeceras a la concentración, perdón, de la población en las cabeceras municipales. Y los núcleos de población generalmente son de 150 a 800 habitantes, los más frecuentes. La siguiente, por favor, y con esta termino. Aquí represento la organización territorial de los Altos de Chiapas en una aproximación. Está la organización, tenemos evidencia dos tipos, una organización territorial mayense y otra organización de la Urbana del Espacio. En la organización territorial mayense, el paraje es el núcleo poblacional disperso, cuyo rango principal de población va de 150 a 800 habitantes. El patrón de poblamiento disperso, señala Florescano, se da a través de los parajes y es un modelo enraizado en el posclásico maya. A diferencia, la organización urbana del espacio que se presenta en la ciudad, ¿no?, que corresponde en la gráfica se alcanza a ver el título de San Cristóbal de las Casas y un cuadriculado enorme, oscuro, ¿no?, que se presenta ahí. Es un núcleo poblacional concentrado de más de 200,000 habitantes. Esta organización urbana del espacio inicia con el asentamiento español en el Polje en 1528 y se consolida con la creación del municipio. Los patrones de asentamiento concentrado y disperso que estaban mostrando la ventana del mapa topográfico escala 1/50,000, nos está indicando una frontera al interior de la región de los Altos de Chiapas, y es importante destacarlo. Es una frontera lingüística y de formas de visión, y es una frontera de formas de organización del territorio. Hay un patrón de asentamiento disperso que corresponde a una propiedad colectiva en un extenso
alto bloque central, que aproximadamente tiene más de 3,000 kilómetros cuadrados, versus el otro de este lado de la frontera, que es un patrón de asentamiento concentrado derivado de una propiedad privada con una extensión aproximada de 395 kilómetros cuadrados, que es la ciudad de San Cristóbal. Y también esta frontera está indicando marginación social de servicios públicos, porque la planeación de los servicios públicos se da conforme a rangos de, se dice, a una categoría urbana. Por lo tanto, rangos de población de 150 a 800 habitantes no caben dentro de esta población urbana del espacio, que es la que precisamente dicta el Estado Nacional, el Estado-Nación, para la dotación de servicios públicos, y hay una terrible marginación estructural, ¿no?, en esta parte. Una de las últimas aberraciones es la ciudad rural, que trata de dar una forma de vida en espacios compartimentados, ¿no?, y que no ve toda una forma de organización y toda una forma de socialización de conocimientos que ha permitido tener la biodiversidad que ahora se trata y destrata en tantos lugares. Voy a hacer tres conclusiones generales. Hay una articulación estructural entre el grupo localizado de parentesco y el grupo de doméstico independiente, consideramos como familia nuclear, en las comunidades celtales y sostiles, derivadas precisamente del acceso a los espacios donde el grupo doméstico vive y trabaja. Es decir, no podemos concebir que haya grupos domésticos o familias nucleares sin esta articulación. El grupo localizado de parentesco, otra conclusión, es que opera procesos de administración del territorio bajo un contexto de propiedad privada, de propiedad colectiva, perdón. Lo vimos en los concernientes a la residencia y la herencia de la tierra. Opera procesos de socialización colectiva de conocimientos en los espacios de la unidad de residencia y el territorio parcelario, y en algunos casos de organización de servicios comunitarios para garantizar el asentamiento humano en torno a pozos de agua, que se llaman BO, en comunidades muy aisladas. Una conclusión que considero pero importante es que los procesos de socialización de conocimientos del trabajo agrícola a distintos niveles intergeneracionales que sustenta el grupo localizado de parentesco y que ocurren en los espacios colectivos de vida ya mencionados, la unidad de residencia, pero principalmente el territorio parcelario, son la base de la continuidad de formas de manejo agrícola, mantenimiento de calidades de tierra o biodiversidad y la vigencia de conocimientos actualmente. Muchas gracias por esta oportunidad y damos paso a nuestro colega. Hola a todos, todas. Voy a empezar la presentación. Particularmente voy a hablar sobre los grupos familiares que cambiaron de visión de vida en Oshchuk, un municipio celtal en la región Altos de Chiapas, en un periodo contemplado de 1986 a 2018. La siguiente. La pregunta general es cómo han cambiado las estrategias de vida de los grupos familiares. En Seis Tumbaletik, Tumbal vendría siendo como similar al Chival, que ya se dijo sobre los mayas. Nada más que en celtal, pues Tumbaletik también tiene sus
sus características. Entonces, el objetivo es analizar el cambio de las estrategias de vida de estos grupos familiares en estos Tzumbaletí y que pues generó una resignificación de visión celtal en la vida y en este periodo. La siguiente, por favor. El enfoque metodológico, he trabajado con la etnografía y con la teoría fundamentada, sobre todo porque quiero resaltar también categorías vivas, lo he llamado así, categorías locales, las expresiones en celtal que no están escritas en los libros, ¿no? Y también me ha interesado la investigación acción participativa, donde lo que se investiga se puede como generar alguna acción colectiva con los que se han investigado. Entonces, pues, también hay un conocimiento centrado en estos sujetos, en estas familias, en estas comunidades que se ha investigado. La siguiente, por favor. La ubicación de los 6 Tzumbaletí que analicé en el municipio de Oshchuk, en la región Altos, identifique estos 6 porque algunos están más conectados ya al centro urbano, a la cabecera municipal, y también es importante esta ubicación del municipio porque queda en medio de la región Altos, o sea, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y la región Selva, que es Ocosingo. Entonces, pues esto hace también que sea interesante el municipio y que haya movilidad también poblacional en estos centros importantes de Chiapas. Y también hay algunas comunidades que investigué porque están muy alejados de la cabecera municipal para ver entonces cuáles son los diferentes cambios que suceden en estos grupos. El Tzumbal se ha definido o se ha entendido como un conjunto de grupos familiares que tienen la misma semilla de vida y comparte una misma identidad colectiva, un espacio territorial, y esto hace diferenciarse de los otros grupos. La siguiente, por favor. Algunos aspectos muy relevantes del municipio de Oshchuk. En 1980, en 1983, por la reforma municipal, todo esto, ha empezado una lucha de poder en este municipio, incluso por los maestros que ha influenciado también INI desde 1950. En otra investigación que tengo sobre voces levantadas en Oshchuk, trato más sobre este periodo. Es parteaguas también en 1986 por la misma dinámica de vida de los celtales, hay apertura de caminos o de carreteras, crece la población y hay un conflicto también por la tierra, porque se empieza a interactuar más también con el mercado, e incluso con la migración. Esto se ve más ya a partir de 2001, ¿no? La dinámica cambia. Últimamente, en 2015, hay un movimiento sociopolítico importante en este municipio. Quiere cambiar de régimen del gobierno partidista hacia el gobierno autónomo, basado por usos y costumbres, dicen allá. Entonces, pues tiene que ver con estos grupos de Tzumbaletí, su organización, la lucha que ha venido haciendo pues desde años atrás. La siguiente, por favor. Quiero concentrarme entonces explicar en los grupos familiares, en estos 6 Tzumbaletí. En esta figura me llamé grupo familiar a los ancianos que más o menos tienen 70, 80 años, pero también incluye a padres, adultos y los jóvenes, como como las 3 generaciones que conviven. Aunque hay 2 ancestros que lo reconocen, pero que generalmente ya no viven, pero se acuerdan de ellos, porque por el mismo territorio también que se configuró a partir
de la lucha de ellos. Entonces, de esta manera se conforma el Tzumbal. Donde me concentré es investigar a estos adultos que tienen 70 años más o menos, a los jóvenes también que tienen entre 15 y 20 años, y los padres de familia que más o menos tienen como 40 años, ¿no? Es importante esta figura entonces porque de allí voy a explicar la siguiente diapositiva, por favor. En 1986, en el municipio de Oshuk, hay un conflicto, según las investigaciones, el trabajo de campo, hay un conflicto en estos grupos familiares, porque empiezan a luchar por acaparar más tierra, y resulta que ya no hay más tierra en este municipio. Entonces, lo que se genera es un conflicto entre estas familias, entre estos miembros del Tzumbal, y se deja ver también que los ancianos en esta figura, marco que son 4 ancianos que más o menos tienen la edad de 70 años en 2018, establecen su organización territorial. El Tzumbal tiene sus normas, sus características. Por ejemplo, las mujeres no le dan tierra, por ejemplo, ¿no? Y los más jóvenes también, en 1986, cuando se distribuyó la tierra, no le dieron su parcela tampoco. Entonces, por eso hay padres de familia que en la actualidad pues cuentan como 4 o 5 hectáreas de tierra, pero tienen también 5 o 6 hijos varones. Entonces, ya les tocaría menos de 1 hectárea la tierra. Y para evitar eso, los conflictos desde los Tzumbales, entonces lo que se hizo desde el Comisariado de Bienes Comunales en 1986 empezó a delimitar, a dar ¿cómo le llamaban? Constancia, un documento donde reconocía la tierra por grupos familiares según la organización por Tzumbal. Y de esta manera, entonces, está reconocido por el Comisariado de Bienes Comunales la tierra por Tzumbal, y está, pues, ¿cómo se puede decir? Distribuido por hijos varones. El territorio también por Tzumbal tiene que ver por esto, por la cantidad de hijos varones que tuvieron. En la investigación se deja ver de que cómo llegaron a tener más tierra algunos Tzumbales, pues por tener muchos hijos varones. De allí viene de que solo los hijos varones le dan tierra, por el trabajo físico. Decían en Celtats Pulskap, decían cuando hacían parcelas, milpas, acobales creo que le llaman. Entonces, de esa manera iban ocupando la tierra. Pero también otro punto que influyó mucho es quién tenía nahual más fuerte, ¿no? El lap que dicen en celtal. Entonces había, ¿cómo se puede decir? Ancianos que eran muy, muy temidos o tenían más poder, y de esa manera también llegaron a acaparar la tierra. Entonces eso terminó en 1986. Estoy hablando un poco antes, ¿no? Cómo se fue dando este cambio. De esta manera, los hijos ya jóvenes son los que pues ya no tienen mucho acceso a la tierra, aunque el Shut que dicen es el ultimogénito, tiene cierto privilegio porque es el que le dan herencia de tierra. En este sentido, algunos jóvenes, que es el ultimogénito, se van a la ciudad, por ejemplo, pero están conectados con su Tzumbal. Muchas veces regresan a su lugar de origen, aunque ya teniendo un negocio, casa en la ciudad, regresan porque entonces hay como un valor importante todavía por pertenecer al Tzumbal. La siguiente, por favor. Y cómo se va moviendo también territorialmente en municipios de Oshuk, o sea, internamente en las comunidades. La organización por Tzumbal tiene sus propias normas de cómo distribuir su tierra. Los jóvenes, como ya no tienen mucho acceso a la tierra, lo que hacen es
buscar otras alternativas. Por ejemplo, hacen su tienda en la orilla de la carretera, entonces ya compran tierra en la orilla de la carretera y dejan de practicar la milpa como hacían antes, porque ya no pueden practicar la misma técnica de roza, tumba y quema, sino que buscan otras alternativas, estos jóvenes. Y de esa manera se va diversificando, podemos decir, las estrategias, se va cambiando las estrategias, aunque siguen practicando algunas cosas dentro de Tumbal. Por ejemplo, tienen la misma reserva del bosque donde traen la leña, por ejemplo, ¿no? Eso lo acuerdan por el grupo familiar y tienen su espacio. También algunos tienen su cafetal en conjunto, ¿no? Pero ya no son muy visibles. Otros se organizan para sembrar la milpa, por ejemplo, ¿no? En un zumbal, ¿no? Entonces tiene ciertas organizaciones también que quedan, pero igual está en ese proceso de transformación. El siguiente, por favor. Algo importante también de la movilidad territorial del Zumbal, en el municipio de Oshuk, he identificado que en estos 6 zumbales que investigué, es que tiene una movilidad interna. El ancestro principal vivió en otra comunidad, ¿no? Y se fue moviendo en la búsqueda, por ejemplo, de mejores tierras o donde había agua. En Oshuk, las comunidades terminan en ha, Sunteal, ha, así, Tzahalá, Sopilha, Mispilha, así. Hija significa agua. Entonces fueron buscando, fueron moviéndose a esos lugares y también fueron moviéndose hacia tierras donde se cultivaba el café, porque empezaron a ver de que era importante. Pero hay otra noción también aquí del territorio. Otros dicen que se movieron porque no se enraizaron en ese lugar. Por ejemplo, morían muchos sus hijos. Entonces tenemos que mover de aquí y vamos a otro lugar. De tal manera que la tierra lo consideran viva. O sea, no solamente es apropiado también el territorio, sino que es apropiador porque viven, dicen. Y eso creo que es una concepción también de los mayas, incluso es visible todavía en Oshuk. Y de tal manera entonces que se fueron moviendo hacia otros territorios. El mismo Zumbal tienen diferentes territorios, entonces, en diferentes comunidades, incluso algunos que traspasaron a otros municipios en la búsqueda de la tierra. A lo mejor podemos pensar en la metáfora de rizoma, ¿no? En cómo se mueve esto del Zumbal. Incluso algunos que llegan a vivir ya en la ciudad y siguen reconociendo su Zumbal. O sea, nos da un pensamiento también de que el Zumbal pues sigue y traspasa otros espacios. De acuerdo a esta movilidad, o sea, que se debe ver entonces, también que los grupos familiares van buscando sus nuevas estrategias, van viendo otros territorios, de tal manera de que hay Zumbal pobre o sufridor, dicen ellos, ¿no? Que sufre mucho. Y hay también Zumbal trabajador, o sea, que pudo acaparar la tierra y que son temidos, por ejemplo, pero que trabajan también o que tuvieron muchos hijos varones, ¿no? Y eso determina entonces la situación actual de estas familias. Hay otros grupos de familias que que le llaman ellos reorganizador, porque se deja ver también de que hay grupos familiares que ya le dan herencia de tierra a las mujeres, aunque no mucho, le dan un lote de tierra de 20 por 20, 20 por 10, por lo menos donde tiene su casa, dicen ellos, ¿no? Entonces empiezan a reorganizar o transformar las normas del Zumbal de cómo se organiza su territorio. Hay otros que es emprendedor o innovador, empiezan a cambiar sus estrategias de vida, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se deja ver también de que desde Zumbal, entonces hay una capacidad también podemos decir, de resiliencia o de cómo generar cambios desde allí. Por eso también la investigación que he realizado, he conectado entonces con
con la teoría de agencia, con la teoría de sujeto activo, en territorios cómo se empieza en territorios como de este tipo, cómo se puede también transformar. La siguiente, por favor. Y cada tumbal, cada grupo familiar se organizan para una acción colectiva. Yo en 2010, 2011, tuve la experiencia de allí de formar grupos cooperativas para cuestiones de agropecuaria. Pero yo llegué a ver de que cada tumbal tiene su organización, ya tiene sus normativas, muchas veces se traslapan, a veces se quiere llevar reglamentos de afuera o reglamentos, como dice el gobierno, para establecer una organización, pero no se respeta las normas también que tiene el tumbal. Y muchas de estas organizaciones se formó como 8 o 6 organizaciones y resulta de que son los que tienen el mismo chumbal, ya tienen su propio territorio y ellos pueden ver si siembran aguacate, si siembran durazno, hacen hortaliza, de acuerdo a la cantidad de tierra que lo tienen distribuido. Eso me llevó a pensar de que tiene una acción colectiva, no tanto como movimientos sociales, sino como cómo se organizan desde adentro, ¿no? Para generar cambios, ¿no? Y de tal manera que también se generan cambios productivos, innovaciones desde estos grupos, ¿no? Incluso hay algunas cosas que vienen del gobierno y no lo aceptan, no lo asimilan, porque tiene ya sus propios reglamentos o tiene ya sus propias acciones de cambio, ¿no? Algo que está influyendo mucho también es el cambio intergeneracional, el cambio, la relación de abuelo, padre y jóvenes, ¿no? Muchas veces decían, no, ya no voy a seguir haciendo milpa, decían los jóvenes, ¿no? Yo quiero cambiar este lugar, yo quiero que sean calles, que haya negocios, decían algunos jóvenes que lo he entrevistado. Entonces cambia mucho, mucho ya la idea, ¿no? De un vivir celtal, se podemos decir así. Otro efecto también es la urbanización y la migración laboral. Ya los jóvenes pues están queriendo transformar algunas normas, pero yo sí creo que hay algunos núcleos culturales que quedan todavía, que refuerzan al Tzombal. Por ejemplo, allí en estos grupos son los ancianos entonces que aconsejan, no, pues es que en Celtal dicen Ichel Tamuk, por ejemplo, ¿no? El respeto hacia las personas, ese es como un núcleo fuerte. Otro es el Yahtabay Baskodantik, el ajuste de corazón, cómo equilibrarse para evitar conflictos, ¿no? Entre otros, o el Likil Pushlehal, la vida plena, la vida buena que consigue, que se persigue en estos grupos. Pero esto no quiere decir que no haya cambios, no haya ajustes. Sí existen estos procesos de cambio, pero lo que marca también la diferencia es que desde cada Tzombal, entonces, hay limitaciones y hay características ya muy, muy particulares de cada grupo familiar. La siguiente, por favor. La conclusión es que en estos cambios de estrategias de vida de estos grupos familiares, se resignifica una visión de vida. De hecho, dicen ellos Chichambil en Celtal, el cernido. Hay cambios que vienen de afuera, pero se ve cuáles se acepta y cuáles no se acepta. ¿Mm? De esa manera se transforma. Ha habido casos de que viene un proyecto del gobierno en cómo hacer ollas de agua, por ejemplo, pero si no se toma un acuerdo desde Chumbal, es que no se hace. Por ejemplo, hay otra ocasión también que abrieron carretera sin respetar el Chumbal y simplemente no dejaron pasar la carretera porque se organizan estos grupos. Incluso a veces no pueden decidir a nivel comunitario porque la organización comunitaria ya viene del gobierno, es por una escuela, es por la autoridad municipal, pero en este caso la organización del Tzombal es por el modo de vida, por la visión de vida, por los núcleos culturales que tienen, que lo mantienen. Entonces,
Hay un proceso también de cambio en Celtal, una categoría, si antes es Cuxlalti, que es transformar la vida. Entonces, hay un continuo pensar también de cómo cambiar la vida. Pero no solamente queda en la idea, sino que viene ahí en la otra categoría, que es Paser Cuxlalti, que es construir, entonces, la vida colectivamente, ¿no? Construir la vida, es hacer la vida, ¿no? De esa manera, entonces, se corrige un proceso de vida, las lectesel, ¿no? Entonces, este proceso lleva hacia un cambio sociocultural interno, donde se transforman las estrategias, entonces, de vida y se persigue otra visión de vida, porque es lo que se deja ver en esta investigación. La siguiente, por favor. El Zumbal es un sujeto activo y colectivo que ha posibilitado un pueblo celtal con resiliencia social. Podemos conectar ahí la teoría de acción colectiva de Bourdieu desde la sociología, que pues hay agencia también en estas comunidades, ¿no? Y hay diferenciación social también, ¿no? En Zumbal entonces genera cambios mediante una estrategia que llaman el cernido o un proceso continuo, donde pues con Bonfil Batalla, yo pienso que hay ciertos núcleos culturales que lo sostienen, ¿no? a esta organización. Los cambios de estrategias de vida entonces generan diferenciación social y modifican la visión central de vida. Existe un cambio cultural entonces a partir de estos cambios. Aquí como la metáfora es como el maíz, ¿no? Y el maíz sirve para hacer muchas cosas, ¿no? Cambia para hacer la tortilla, para hacer el pozole. Entonces toma otras formas. Es así como que la forma de vida celtal también puede estar tomando nuevas formas, ¿no? Concluyo con este pensamiento y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres expositores. Creo que dejaron unas ideas interesantes, importantes, una nueva visión del gran número de estudios que se han hecho sobre el parentesco, sobre todo en los Altos de Chiapas, pero también en la península de Yucatán. Creo que es interesante tener una visión de personas formadas en agronomía, en desarrollo rural y en biología, ¿no? Inicialmente, y que también están involucrados en proyectos que proponen incidirse en la sociedad. Entonces, una visión de cerca en que nos muestra cómo la etnografía, ¿no? De las prácticas concretas nos puede dar una visión que pues yo no sé, que complemente otros estudios de parentesco, pero para mí esto es como más concreto porque entran en las prácticas, ¿no? De las personas, ¿no? Muy interesante también los aspectos sobre los cambios, ¿no? Que fueron tratados en la última parte, que no estamos ante una entidad o entidades que se veían como inamovibles en el tiempo, ¿no? Yo les sugiero a los del público, si quieren más información sobre las publicaciones o los expositores, están en un drive, ¿no? Una liga para un drive en nuestra página de Facebook. Si no tienen Facebook, nos pueden escribir y con gusto les mandamos eso. O sea que los tres investigadores de hoy pues tienen una amplia trayectoria en publicaciones sobre los temas que trataron tan brevemente ahora. Voy a tratar de canalizar algunas de las preguntas a los expositores. No tenemos tiempo ilimitado, entonces voy a tener que hacer una selección y resumir en algunos casos, pero trataré de que quepa lo más posible en el tiempo que tenemos. Y también les aviso que tendremos una sesión de seguimiento
a la misma hora, hoy en 8, y les vamos a mandar la liga para esa sesión a todos los que se inscribieron, ¿no? que pueden ustedes difundir. No hay ningún problema, no tenemos un problema de... generalmente la sesión de seguimiento es un grupo más pequeño, entonces ustedes podrán dialogar directamente con los expositores. Primero, una pregunta de Juan Pablo Ferreiro de Jujuy, en el noroeste de Argentina, ¿no? Pregunta, ¿el equivalente a provincia Chuch-Cabal parece componerse terminológicamente de los dos términos referidos? Por un lado, al linaje patrilineal y por otro, a la parcialidad. ¿Esto tiene alguna relación con la definición EMIC de la provincia? Yo creo que esa es una pregunta para Erin, ¿no? De la parte de la exposición de Erin. No sé si podrías decir algo sobre eso. Bueno, ahí hay muchas gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Efectivamente, hay conexiones tanto políticas como económicas de las parcialidades o de las unidades del CACH de la provincia con los pueblos. Pero hay una discusión entre los historiadores. Algunos señalan que era más por cuestiones de parentesco y otros señalan que era por cuestiones políticas. Y no se han puesto de acuerdo y no se ha acabado la discusión. Entonces, no sabría yo contestarte, porque creo que faltan más estudios, para saber si la provincia tiene esta doble, como que subyace este doble valor, tanto para indicar si implícitamente tiene que ver con las cuestiones de parentesco. Porque para la cultura maya tenían una estructura jerárquica, piramidal, para hablar de las provincias, para hablar de los señores, y también había esclavos, por ejemplo. Entonces, hay mucha discusión todavía, sobre todo entre los historiadores, y pues no sabría decirte si tiene que ver o no con las relaciones que señalas. Cambio. Bueno, agregaría que quizás es una división falsa separar la política del parentesco en este caso, ¿no? O sea, que hacemos estas categorías de política, parentesco, economía, cuando en algunas sociedades mucho de esto está como mezclado, ¿no? Bien, pasaría ahora a otra pregunta de José Francisco. Es para Erin también la pregunta: con los cambios por la migración laboral y la fragmentación de la tierra por la herencia, ¿no se rompe este tipo de organización patrilineal? ¿O cuáles son los factores que permiten su permanencia? Y también te agradece la excelente presentación. Muchas gracias, José Francisco. Pues sí, los cambios, como señaló también Abraham, los mismos, en este caso en Oshuk, los umbales, para el caso del centro de Quintana Roo con los macehuales, los mayas macehuales, hay cambios muy fuertes. Por ejemplo, sabemos también por trabajo de campo últimamente que las milpas ya casi nadie hace milpa. O sea, hay tal transformación en el campo que los jóvenes ahora están migrando con mucho más énfasis a toda el área turística, Cancún, Tulum, Playa del Carmen, o muchos también ya al norte. Hay mucha expectativa con el famoso Tren Maya. De hecho, varios ejidos que se habían opuesto a la parcelación en años anteriores, ahora están dispuestos, algunos ya lo hicieron, a parcelar para vender estas parcelas pues al mejor postor, porque se viene muy fuerte todo lo que implica el Tren Maya. Entonces, esto está ocasionando muchos cambios. Ahora, con las nuevas generaciones, en lo más evidente que se está perdiendo es el hacer la milpa de rosa, tumba y quema. Ya no hay esa solidaridad, prefieren salir a vender la fuerza de trabajo como albañiles, lavaplatos, y muchos jóvenes están estudiando para chef o para cuestiones que tengan que ver con el turismo. Ahora, fue un gran golpe esto de la pandemia y varios
pensaron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchos regresaron, no tengo evidencia de trabajo de campo ahorita con los mayas de Quintana Roo, pero muchos pusieron, por ejemplo, cría de puercos u otras cosas. Pero sí, por ejemplo, para los lacandones de acá, hubo peleas para abrir nuevamente al turismo antes de que se permitiera con la pandemia abrir estas áreas para el turismo. Entonces sí hay cambios fuertes. Ahora, ¿qué es lo que los llama o qué es esta parte más cultural o el valor de su cultura? Son las ceremonias. Cada 2 años, como comenté, se hace una ceremonia donde llegan las personas de las 30 y tantas comunidades del centro de Quintana Roo. Y entonces los que han migrado o están en trabajos fuera de la comunidad envían dinero, envían en especie para esta gran fiesta que dura 15 días. Imagínense una fiesta, puede ser las de Oaxaca, pero dura 15 días y cada día matan, cuando yo estaba allá, de 30 a 40 puercos. O sea, es una cantidad exuberante de comida. Eso es lo que mantiene a los jóvenes el cumplir, porque se tienen que apuntar quién va a dar qué cosa a los siguientes 2 años, para dar gracias a la naturaleza, dar gracias a sus dioses, a los dueños de la selva, para que tengan buenas cosechas, los que llegan a ser milpa, para que no haya enfermedad. Entonces, sí hay cambios, pero todavía la iglesia maya, en este caso, es el eslabón, podría decirse, entre la intergeneracional para llamar y acudir a estos valores culturales. Cambio. Bueno, voy a pasar, es una pregunta, yo creo que podría dar alguna respuesta, todos o contribuir a una respuesta o encabezar una discusión. Es de Jorge Moreira, que está estudiando el doctorado, haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Barcelona. Él es de Chile, estudia el norte de Chile, los Andes en el extremo norte de Chile. Dice que tiene la impresión de que se ha sobreestimado las tendencias patrimoniales. Por eso me interesan las situaciones que transgreden estas normas. ¿Han documentado acciones o situaciones que cuestionan estos principios patrimoniales y normas patrilocales de residencia? Por ejemplo, mujeres que concentran tierra y transmiten a mujeres hijas. ¿Qué ocurre en casos en que una pareja solo tiene hijas mujeres? Hay casos de uniones no legitimadas de las que resultan hijos no legítimos y que por esta situación reciban transmisión de derechos o tierras por vía materna. No sé si todos podrían contribuir a eso. Sí, en este momento sí hay evidencia, pero le dejo la palabra a Edith. Adelante, Edith. Hola. Sí, no totalmente de todas las preguntas tan interesantes que hacen, pero sí sobre esta situación donde hay herencia hacia las mujeres de tierra. La tesis de maestría precisamente es organización territorial en San Juan Chamula, y San Juan Chamula está dividido en 3 barrios: San Juan, San Sebastián y San Pedro. Uno de estos barrios, que es el de San Sebastián, es el que tiene más prácticas de heredar a las mujeres tierra. El barrio de San Juan, que se ubica en lo que se denomina Sontehuitz, el Sontehuitz, aquí en los Altos de Chiapas, es el que el menos, digamos, afectado por estos cambios. ¿Qué ha significado en esta parte del estudio que se realizó en San Juan Chamula? Que al dar tierras a las mujeres, esto implica que
el varón que pertenece a otro, si la pareja es de diferentes parajes, a la mujer se le da tierra pues en su paraje y al hombre en su respectivo. Como los territorios no caminan, ¿verdad? La pareja se tiene, el grupo doméstico se tiene que ir a trabajar hacia la tierra que está heredada por parte de la mujer y también puede estar en la otra parcela heredada por el hombre. ¿Qué significa esto? Que hay una problemática muy fuerte en la organización del trabajo de estos espacios que se dan en la herencia patrimonial de la tierra, que sí son espacios compactos. Hay una organización del trabajo que de ayuda mutua, aunque cada grupo doméstico sea independiente, y hay una muy importante socialización de experiencias, de conocimientos. En el otro caso, en Chamula, se encontraron, o bueno, encontré, por ejemplo, minifundios súper pequeñísimos, 32 parcelas ubicadas en diferentes espacios de un mismo paraje. Hay también la tendencia en esas situaciones de compactar territorio y se casan entre primos, y esto evidencia problemas de albinismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, bueno, en ese sentido, por la cuestión de que luego hay una demanda desde las ciudades de que hay que repartir tierras hacia las mujeres. Lo que yo concluyo en este estudio de esta herencia hacia las dos líneas, hacia la mujer y hacia el hombre, es que precisamente se destruyen estas formas de colectividades, estas formas de ayuda mutua, y lo que único que hace es súper fragmentar el territorio y una organización del trabajo sumamente trabajosa, ¿no? Para estar dando. Esta herencia de la tierra tiene que ver con un cambio tecnológico, precisamente en San Juan Chamula, donde exclusivamente, donde se da en la época de la colonia, que es precisamente por el uso del abono y de los borregos que adoptan las mujeres, ¿no? Para la milpa. Eso sería una parte. Bueno, y otra parte importante para sumar a la respuesta de Edith es que ahora, por ejemplo, entre los mayas lacandones, lo que se vende son servicios, servicios turísticos. Entonces, las nuevas generaciones se están peleando por, como también es a nivel de las comunidades lacandonas, de la comunidad lacandona, a lo que ahora los jóvenes están peleando son centros ecoturísticos que son familiares, y eso es lo que están peleando como la herencia, tanto hombres como mujeres. Y las mujeres sí están ya en su peleando porque están casadas con algunas personas que no son lacandones, y esto no se permitía hace 15 años, que entraran hombres que no fueran lacandones, sino que tenía que salir la mujer. Pero han estado ahí con una acción, las mujeres, sobre todo lacandonas, para que ahora permita la comunidad lacandona que los esposos que no son lacandones se vivan ahí. Y las nuevas generaciones, vamos a tener una investigación, ahora están peleando por ser propietarios de algún centro ecoturístico familiar. Bueno, eso sería como parte. Pero ahora, ¿qué es lo que trae también o lo que pone de más? Pues son sobrecargas de trabajo, sobre todo para la parte agrícola en el café, cuando se le hereda a las mujeres, que yo estoy de acuerdo, pero que implica que la mujer, además de atender de por sí, hace acciones y tiene trabajo en la agricultura, ahora tiene que hacer más actividades. No solo el cuidado, porque no se reparte el cuidado de la familia, el cuidado de la vida, el cuidado de los ancianos, la comida, etcétera, no se reparte con los hombres, sino que la mujer ahora tiene más actividades. Eso también sería cambio.
Sí, no sé si quisiera agregar algo a la discusión, Abraham. A lo mejor tiene datos de sus estudios que podría dar respuesta a la pregunta. En el caso de Oshchuk, hay una flexibilización en cuanto a las mujeres si se le da tierra. De hecho, hay algunas investigaciones recientes que indican que el 1% ya le dan tierra a las mujeres en Oshchuk, ¿no? Pero también hay otros estudios que dicen que no le dan tierra a las mujeres porque eso evita la minifunización, el aceleramiento de pulverizar, se podemos decir así, la tierra. Entonces, pues, generaría muchos problemas o genera mucha migración o mucho esfuerzo para trabajarlo. Hay estas dos, ¿cómo se puede decir? Como que dos perspectivas, ¿no? Y es como que en la investigación actual también por dónde se genera el cambio. Ahora lo que veo, los jóvenes sí están más conectados hacia la urbanización, hacia las nuevas tecnologías, hacia la migración. E incluso al parecer hay un cuestionamiento nuevo de si se permanece o no las normas del Chumbal, en este caso, de cómo organizar la tierra. Porque hay un nuevo proceso de que el que tiene más dinero, el que está más preparado, es el que empieza a comprar ya las tierras, el que tiene más capacidad de innovar, de meterse a negocios, es lo que como que empieza a acaparar más tierra. Y entonces, al parecer, es un nuevo proceso también que cuestiona ya las normas del Chumbal. Pero en Celtal dice que hay una vida soquem, o sea, un poco caótica, y por eso se necesita restaurar un poco también en este proceso. Es lo que yo les podría decir. Gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver también con el cambio y el Tren Maya, que nos hace, a ver, de Robinson, dice, en el caso de la red de 33 Chibal, sobre 57,000 kilómetros, yo creo que es una pregunta con los datos de Erin, constituye un sistema de poder y autoridad sobre un territorio amplio. ¿Cuáles estrategias de agencias del Estado y de organismos civiles son apropiadas para fortalecer esta red ante los inevitables embates de cambios diversos provocados por el proyecto Tren Maya? No sé si, yo creo que se contestó algunos aspectos de esa pregunta de forma indirecta, pero quizás, Erin, quisieras agregar algo. Sí, bueno, debo de aclarar, no es que sean 33 chivales, más bien son 33 comunidades donde seguramente quedan reminiscencias de los chivales. Ya no son conformados por familias extensas, sino más bien son grupos de familias nucleares que se conforman en lo que se podría decir un chival. Estas le rinden tributo a los 4 centros ceremoniales que en la actualidad existen en el centro de Quintana Roo. Ahora, esta parte, toda esta estructura organizativa, el Estado no está enterado que está. El Estado, cuando llega a esa parte, habla con los representantes de los ejidos. Para la parte central de Quintana Roo, lo que existe son ejidos. Entonces, el Estado se dirige con el presidente ejidal. Para nada ven toda esta estructura organizativa. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que no tienen la fuerza para pelear o para entrar como grupo grande a este gran proyecto llamado Tren Maya. Porque no, ni siquiera son, vamos, como no están en alguna figura jurídica que el Estado pueda ver, como sí lo están las cooperativas de café para acá, para los Altos de Chiapas, allá no, allá son los ejidos. En un momento hubo la organización de ejidos para la producción de caoba y cedro, pero como las producciones de caoba y cedro han bajado muchísimo, entonces ya no es tan remunerativo y por lo tanto la estructura organizativa para
que en algún momento fue la fuerza de estos grupos, ya no existe. Entonces yo creo que no tienen ni voz ni voto, pero sí se podrían aglutinar. Tenemos ejemplos hubo momentos en los que metieron los cables de la luz y todos se organizaron y estuvieron en lo que es Felipe Carrillo Puerto, representantes de estas 33 poblaciones, y no permitieron que siguiera metiendo los cables de luz en estas comunidades. Tuvieron que pedir que les pagaran porque había que talar una parte para meter el cableado, y ellos dijeron, están invadiendo nuestros territorios. Pero esa es la única ocasión en la que se han puesto todos de acuerdo, independientemente del chival en el que están o independientemente de la familia, se pudieron poner de acuerdo. Eso ahorita no se ve. Ese es lo que podría contestar. Cambio. Sí, hay una pregunta de José Francisco. ¿Cómo está incidiendo la Iglesia Evangélica en la organización del Tzumbal en Okchuk y el nuevo sistema de usos y costumbres a partir de la eliminación del sistema partidista? Obviamente es para Abraham. La incidencia de la Iglesia Evangélica en Okchuk, desde el presbiterianismo en 1947, que llega en Ochip en 1950. De hecho, hay un periodo donde el 50% eran evangélicos, ¿no? La población de Okchuk. En una ocasión, querían dominar en la cabecera municipal, pero el líder entonces evangélico decía, si nos van a obligar para hacer los cargos tradicionales, ¿no? que hacían antes, entonces como yo tengo gente, yo puedo venir a establecer y dominar, y haríamos a nuestra forma, como dice la Biblia, lo que tendríamos que empezar a hacer. Entonces los tradicionalistas decían, no, mejor no, entonces cada quien su camino, decían. Entonces por eso no hay mucho conflicto desde ese entonces, se respeta mucho lo que creen, ¿no? Incluso yo noto cierta coincidencia, ¿no? Los evangélicos también tienen su concepción hacia el territorio, tanto los diferentes religiosos respetan estos valores, el Ichel Tamu, el Yastabaybaskodanti, que son principios de ajuste de corazón, de equilibrio, de respeto. Entonces me parece que allí el Tzumbal es respetado tanto por diferentes religiones lo que piensan, ¿no? Pues en lugar de dividirlo, yo pensaría que lo refuerzan algunos principios, aunque hay otros elementos que no lo coinciden, pero eso no ha provocado mucho conflicto. Lo que se ve es que la religión está muy metido también en la política, en el actual sistema que se está queriendo impulsar. Pues yo he estado allí, lo que se hace primeramente se ora, ¿no? Se hace una oración, ya sean católicos, presbiterianos, lo bendicen la reunión, dicen, ¿no? Para estar en armonía. Aunque no es muy cierto, pues siempre ha habido como confrontaciones de ideas. Pero eso es lo que yo pues como que puedo comentar al respecto de la pregunta. Muy bien, bueno, es que hay una variedad de preguntas, pero creo que han contestado la esencia de varias, pero voy a dar lugar a espacio para dos más. Una es que ¿qué tan importante es económicamente la migración de los hijos y cuál es el efecto sociocultural en los hijos que regresan? Eso sería para ahí sí todos los que puedan comentar. Sí. Tomo la palabra. Pues hay importantes efectos. Uno de ellos que hemos estudiado es el cambio alimentario.
resulta que al salir, migrar, hacerse de dinero, pues claro, como todos, si salimos de nuestras poblaciones o de nuestra familia, probamos nuevas cosas y al regresar quieren, pues ya no piden, por ejemplo, toda esta alimentación derivada de la milpa. Sí, algunas cosas sobre, por ejemplo, las tortillas de maíz o el atol, eso sí, pero otras muchas, pues regresan con otras maneras de querer comer. Esa es una. La otra que también se está viendo, donde no tenemos todavía muchas investigaciones, son los conflictos con los jóvenes cuando llegan con otras, pues otros modos, otras cosas, y en el lugar en el que estuvieron, si vivieron alguna violencia o alguna cosa conflictiva, pues regresan a sus comunidades con, a veces también con muy conflictivos, y llegan a formar o llega a haber problemas de alcoholismo, de drogas, sobre todo en las áreas donde salen y luego regresan a trabajar cuando hay, en las áreas donde hay venta de servicios ecoturísticos, acá en Chiapas. Eh, entonces llegan con una serie de maneras de vivir diferentes y muchas veces son conflictivos, sobre todo por el alcoholismo y las drogas con los jóvenes. Eso podría decir. Edith, Abraham, ¿quieren agregar algo, por favor? Sí, viene Abraham. Adelante. Un cambio también que he notado en el modo de vida de los jóvenes, por ejemplo, el shoot que decimos en Celtal, ¿no? El ultimogénito. Algunos que ya están en la ciudad tienen otra forma de vida, otro modo de vida, pero regresan a cuidar a su papá, a su mamá, porque se encarga de eso, ¿no? Que ya son pues, ancianos, ¿no? Y velar por la tierra y hacer los servicios comunitarios. Regresan a su modo de vida. De hecho, hay algunos que dejan rentada su casa en la ciudad y regresan a ese modo de vida todavía. Eso es lo que, pues entonces yo me pregunto, ¿está fuerte todavía entonces los principios de modo de vida del Chumbal, ¿no? Pero es como que es fuerte también el significado del Chumbal, en este caso de Oshchuk, de donde está sembrado, de donde está su ombligo, de donde nacieron, donde provienen. Es como la semilla de la vida que no se olvida, ¿no? Y su modo de vida, claro que empiezan como que a generar nuevas cosas, a apropiar nuevas ideas de la ciudad, y es el papel de los ancianos que entonces aconsejan el qué hacer. Entonces como que se vuelve a generar un modo de vida no como antes, sino que ya como que transformado con nuevos elementos, pero sin perder también los núcleos que han mantenido estos grupos. Eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias. Hay una pregunta pregunta de Juan Pablo Ferreiro de Jujuy, y está planteado eso, y creo que es para la discusión general, si no es similar el Zumbal y el Chimbal, o sea que los términos son los términos locales en cada una de las distintas regiones mayas que han tratado, pero ¿serían como la misma cosa al fondo, o ustedes que han tenido oportunidad de comparar y de discutir sus datos, qué podrían decir sobre eso? Bueno, creo que la esencia, o sea, lo que subyace a la formación de estos grupos es el principio patrilineal, que tanto está en el Chival como está en los zumbales o como está en todo lo que explicó Edith, porque hay una conexión directa y no se puede hablar de zumbal o chival sin hablar de la tierra, sin hablar de la manera en la que se norma y organiza la tierra. Entonces son los grupos de parentesco con el principio patrilineal y la tierra, es algo que podría decirse que son muy similares porque es el principio que tienen de conformación, de morfología de este tipo de unidades, tanto en el zumbal como en el chival. Cambio. No sé si alguien más del equipo quisiera agregar algo ahí
Sí, bueno, si no es así, traté de resumir las preguntas lo mejor que pudiera, ¿no? Dado el tiempo que tenemos, pero los invito a estar en 8 días a la sesión de seguimiento. Vamos a mandar una liga en los próximos días a todos los asistentes y ustedes lo pueden compartir con otras personas. También vamos a mandar la liga al Drive, ¿no? Donde hay los trabajos de los expositores. Y también, bueno, también en el chat hemos mandado la liga para la inscripción de la siguiente sesión, que va a ser el 4 de noviembre. Fíjense bien que hay un cambio de horario, ¿no? Es a las 12 de mediodía en México y a las 15 horas en Chile y Argentina, ¿no? Y serían las 13 horas en Perú y Colombia, ¿no? O sea que hay un cambio de horario que comentaba antes. El título es Grandes Familias, Ramas y Linajes, una familia de élite en la Ciudad de México de 1920 a 2020. Agradezco mucho a la participación de Erin, de Edith y de Abraham. Y pues les invito a visitar nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, donde están los videos de las conferencias anteriores y esperamos contar con su presencia en noviembre y en diciembre y también el próximo año. Muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia, sus preguntas y pues les deseo una buena tarde. Bueno, nada más antes de que todos se retiren, solo un comercial. Efectivamente está por salir un libro que se va a llamar Reproducción Social y Parentesco en el Área Maya de México. Es producto de varias tesis de doctorado y de maestría, tanto de la institución El Ecosur como de otras, donde habla justo algo parecido a lo que presentamos hoy, desde el parentesco que están haciendo los grupos indígenas y los grupos domésticos en la actualidad y cómo es el papel del parentesco en estos grupos. O sea, ¿quién hace qué, con quién y qué es lo que están haciendo para sobrevivir o las estrategias de vida que están realizando. Ese sería el comercial. Va a salir ya publicado a finales de este año. En cuanto esté, pues ponemos también los datos en la red. Gracias. De nuevo, muchas gracias a nuestros expositores y a todos los presentes. Nos estamos viendo por acá. Muchos saludos a todos.